Bienvenidos a un nuevo episodio de ASMR de la historia. Hoy vamos a contar una historia extraordinaria que tuvo incluso la capacidad de inspirar uno de los momentos más épicos de la trilogía del Señor de los Anillos. Vamos a hablar del asedio de Viena de 1683. A finales de junio de 1683, el poderoso ejército del Imperio Otomano, bajo el mando del gran visir Kara Mustafa, inició el asedio de la Viena imperial. Hacía más de 2 siglos que la ciudad de Constantinopla había caído bajo el impulso otomano. Ahora los Balcanes eran provincias del sultán y Viena se alzaba como la última frontera con la Europa cristiana. Su caída representaba la apertura del camino hacia la Europa central, igual que Constantinopla lo había representado hacia el continente. Hay dudas sobre el tamaño del ejército del visir, pero se sabe que al acabar la batalla había al menos 100.000 tiendas pequeñas para 3 o 4 personas y un número desconocido de grandes. Además, los tártaros nómadas no llevaban tienda. Por lo tanto, el ejército otomano debió ser una visión aterradora para los defensores vieneses. Parecía que, por fin, la ciudad austriaca iba a caer ante los otomanos, tras haber fracasado en 1529 de la mano de Solimán el Magnífico. El sultán Mehmed IV se frotaba ya las manos. Ernst Rüdiger von Starhemberg defendía la ciudad. Leopoldo I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, rey de Hungría y de Bohemia, había firmado un acuerdo de ayuda mutua con Juan III Sobieski, rey de Polonia. Las tropas ducales alemanas acudieron en defensa de la ciudad y asimismo hicieron los polacos de Sobieski. Se calcula que unas 65.000 tropas de la coalición acudieron a romper el asedio, pero de todas ellas, unas 2.500 correspondían a los protagonistas de nuestra historia, los húsares alados polacos, una unidad de caballería pesada, armada con largas lanzas como los antiguos caballeros. Bruñían sus armaduras antes de la carga para que reflejaran el sol con un brillo sobrenatural. A su espalda, ancladas a la coraza o a la montura del caballo, llevaban 2 alas con grandes plumas de ave que daban a los húsares una apariencia mágica de otro tiempo y lugar. Se dice que, durante la carga, el aire al pasar por estas alas generaba un aullido que, sumado a la impresionante planta de estos jinetes, causaba pánico entre sus enemigos y sus monturas. Al llegar a Viena y enfrentarse al terrible sitio, los húsares cargaron lanza en ristre, gritos en su garganta y alas al viento contra las incontables tropas de a pie otomanas. Se considera la carga de caballería más grande de la historia, y aunque no lucharon solos, y el peso del resto del ejército fue fundamental en la batalla, todos recuerdan cómo la punta de lanza del ejército aliado, cual fecha argentea, rompió la defensa otomana y asestó un golpe fundamental a las tropas del gran visir. Sorprendidos y superados, no pudieron reagruparse y acabarían derrotados y a la fuga. El fracaso fue tan doloroso que representó el fin de la expansión otomana por Europa. El gran visir sería ejecutado y desde entonces se inició una lenta pero progresiva retirada otomana de Europa, cimentando también la leyenda de los húsares alados.
Se sabe que este episodio fue una de las grandes inspiraciones de John Ronald Reuel Tolkien para la carga de los Rohirrim en los campos de Pelennor, en el libro El Retorno del Rey, de la trilogía del Señor de los Anillos. En ella, los jinetes de Theoden acuden en auxilio de Minas Tirith, la ciudad blanca, asediada por las fuerzas de Sauron que atacan desde el este. Sus ejércitos, además, han partido desde otra gran ciudad que fuera otrora aliada de Minas Tirith, como era Minas Ithil, ahora llamada Minas Morgul. La carga casi suicida de los Rohirrim salvará la ciudad blanca. Aunque Tolkien odiaba que se buscaran analogías entre sus relatos y episodios concretos de la historia, la inspiración que las guerras del pasado tenían en su escritura es evidente. Tolkien no solo se inspiró en este episodio, también tenía motivos concretos para introducirlo. Apasionado de la historia como era, creía que uno de los motivos por los que la Inglaterra anglosajona había caído bajo el dominio normando de Guillermo el Conquistador tras la batalla de Hastings en el año 1066 era la renuncia a la caballería como unidad esencial en el combate. Consideraba que la tradición de caballería heredada de la época romana tardo-imperial se había diluido durante las invasiones danesas de la época vikinga, sustituida por un mayor peso de la infantería y los muros de escudos. Sin embargo, los vikingos asentados en Normandía desde la época del duque Rollo habían abrazado la tradición de los jinetes francos, perfeccionada durante los tiempos de Carlomagno, y cabalgaban con cota de malla, casco, escudo, lanza y espada. En la batalla de Hastings, los normandos emplearon esa caballería pesada contra los muros de escudos del inglés Harold Godwinson y fueron vencedores. Por eso, para Tolkien, introducir a los jinetes a Rohirrim como un factor esencial en la victoria de las fuerzas del bien fue su forma de llevar a sus páginas dentro de un mundo fantástico la enmienda a un error estratégico de su propia historia inglesa. De Viena a Hastings, pasando por los campos de Pelennor, la historia es maravillosa. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio. Si te gustó este contenido y quieres escuchar más, dale like y únete a nuestro canal. Muchísimas gracias.